Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un video más. Hace algún tiempo pude compartir un video muy interesante acerca de la Pascua eterna, la Pascua que Jesús vivió en su cuerpo, en su vida, y cómo Él va a ser el nuevo pacto en su vida, se va a realizar el nuevo sacrificio, la nueva ofrenda que nos redime no solamente a un pueblo, sino a todo el mundo. Con la remisión de nuestros pecados se da la posibilidad a la salvación. Y habíamos visto en este video un paralelismo entre lo que sucedía en esa semana que ahora la llamamos la Semana Santa, en contraste con la Pascua judía. En Jesús vemos la nueva y santa y perfecta Pascua, esa Pascua que es eterna. Y pues nos habíamos quedado en ese video acerca del Viernes Santo. Jesús es crucificado e inmediatamente el velo del templo se rasga de arriba abajo. Pero, ¿qué significaba ese velo? El velo se había justamente colocado, como dice el Antiguo Testamento, para separar al pueblo y de Dios, porque había una parte en donde Dios manda hacer este velo justamente porque se sentía decepcionado, molesto con el pueblo que él había elegido, y para no tener ese contacto con ese pueblo que en muchas ocasiones había traicionado la fidelidad y había deslegitimado o no teniendo en cuenta todos los grandes prodigios que hizo Dios para sacar al pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, perdón, de la mano de Moisés a la libertad, pues Dios mandó a colocar ese dintel, esa cortina larga para no tener contacto con las personas, porque habían traicionado muchas veces el corazón de Dios. Entonces solamente se permitía a una persona ingresar dentro del velo para poder ofrecer el sacrificio de propiciación. Todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, dentro de lo que es el lugar santísimo. Y de hecho, el libro de los Hebreos capítulo 9, les invito a que vean todo el capítulo 9 porque es un recordar del Antiguo al Nuevo Testamento muy hermoso. En el capítulo 9, como he comentado del libro de Hebreos, desde el versículo 1 hacia adelante, vemos todo esto que les estoy comentando, donde se desarrolla el ritual, el culto del Antiguo Testamento, que de hecho lo voy a leer para que no quede duda de lo que les voy a hablar ahora, porque esto que les voy a mencionar va a responder una gran pregunta: ¿qué es lo que hace Jesucristo todos los días 24/7? ¿Qué hace Jesús en el cielo? Porque Jesús está en el cielo. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Entonces la respuesta lo vamos a ver en el capítulo 9 de todos los versículos. De hecho, vamos a leer lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por partes, y sobre ella estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entró los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo y únicamente solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, esto que he mencionado, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios en el pasado que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia
y a la práctica de ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformarse las cosas. En esta parte vemos un poco cómo era el culto del Antiguo Testamento, el culto del pueblo de Israel, justamente para obtener la remisión, la salvación y el perdón de sus pecados. Sin embargo, San Pablo dice que en todo este culto del Antiguo Testamento, solamente, y este es el detalle que me quiero interesar, solamente el sumo sacerdote tenía la capacidad para entrar dentro del velo al lugar santísimo y pedir a Dios por los pecados del pueblo y con sangre sacrificada. A partir del versículo 11 vamos a ver el paralelismo de lo que ahora Jesús realiza en el cielo. Es muy interesante. Menciona San Pablo en el capítulo 11 hacia adelante: pero estando ahora presente Cristo, que es el nuevo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ya no hecho por manos humanas, es decir, que no pertenece a la creación, es decir, al plano terrenal, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró Cristo una vez y para siempre en un nuevo y lugar santísimo, habiendo obtenido así la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos tenía la capacidad de santificar o de purificar a las personas, ¿cuánto más hace la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará con esto nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al único y Dios vivo? El versículo 15 menciona: así que por eso Jesucristo es mediador en el nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de becerros y de machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopos, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho y ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, San Pablo nos está dando a entender de que Jesús, o mejor dicho, en el momento que Jesús está en la cruz y muere, el templo del velo se rompe, que justamente era ese rechazo que tenía Dios al pueblo de Israel, pero ahora se rompe, es decir, que Dios le da la accesibilidad y la puerta abierta a todos los seres humanos que quieren encontrarse verdaderamente con Dios. Y ahora en este lugar santísimo, que ya no es el templo de Jerusalén, el cual se destruyó en el año 70 aproximadamente, y hasta ahorita no hay templo, o sea, ya no hay culto, ya no hay sumo sacerdocio, ya no hay templo, ya no existe nada de la antigua alianza, o sea, realmente ya no existe nada. Sino que ahora ese gran templo está en el cielo, ese gran lugar santo y ese lugar santísimo, ese gran tabernáculo está en el cielo, y en ese altar es donde Jesucristo, eterno y sumo sacerdote, ingresó ese Viernes Santo, ingresó y ahora sigue haciendo ese sacrificio, porque con su resurrección llevó, como dice la palabra de Dios, bajó al lugar de los muertos y llevó a todas las almas que estaban esperando la salvación. Ingresaron todas las almas al cielo, que aquellas personas que habían sido justas, y las llevó consigo a la salvación. Pero desde ahí, desde el año 33 hasta ahora, 2022, todavía hay muchas personas que necesitan la remisión, que necesitan la salvación y que necesitan el perdón
de los pecados, y por lo tanto Jesús en estos instantes está en el lugar santísimo, pero del cielo, continuando sacrificando su sangre. No es que hace un nuevo sacrificio, sino que existe un único sacrificio en ese momento de la cruz, pero como ahora Jesús es el eterno y sumo sacerdote, sigue actualizando ese sacrificio con su propia sangre. Y por eso es que la misa es un sacrificio, porque en la misa se actualiza el único y gran sacrificio que hizo Jesús y que en estos instantes sigue ofreciendo a Dios Padre por los pecados de la humanidad. Así que, en otras palabras, ¿qué hace Jesús en el cielo? Continúa rezando por ti y por mí, continúa ofreciendo su sangre para la salvación y el perdón de las personas. Gracias por tu compañía, paz y bien.